La capacidad para estimular a las personas no es en sí misma difícil. Normalmente está relacionada con algún factor externo. Los incentivos tentadores o la amenaza de castigos a menudo provocarán la conducta que deseamos. Los grandes líderes, por el contrario, son capaces de motivar a las personas para que actúen. Aquellos que son capaces de motivar infunden en las personas un sentido de finalidad o un sentimiento de pertenencia que tiene poco que ver con la obtención de cualquier incentivo o beneficio externo. Aquellos que verdaderamente lideran son capaces de crear un grupo de seguidores que no actúan porque estén dominados, sino porque se sienten motivados. En cuanto a los que se sienten motivados, la motivación para actuar es algo profundamente personal. Son personas menos proclives a sucumbir a la influencia de los incentivos, que están dispuestas a pagar un precio mayor o a soportar inconvenientes e incluso el sufrimiento personal. Los que son capaces de motivar provocarán el seguimiento de unas personas, ya sean simpatizantes, votantes, clientes, trabajadores, que actúan por el bien común, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Confío en motivar a los demás para que hagan cosas que los motiven, de manera que juntos podamos crear las empresas, la economía y el mundo en el que la confianza y la lealtad sean la norma y no la excepción. Este libro no está pensado para decirle a nadie lo que tiene que hacer ni cómo hacerlo. Su objetivo no es proporcionar una línea de actuación, sino ofrecer la causa para actuar, que empiecen con el por qué. Hola, hola, bienvenido, bienvenida al nuevo episodio del libro de tu vida, y el libro del cual les leí el fragmento del inicio es el libro de Simon Sinek, Empieza con el por qué, cómo los grandes líderes motivan a actuar. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de el propósito de emprender. ¿Qué es emprender? ¿Qué es ser emprendedor? Yo creo que es una palabra muy sencilla, pero con un concepto muy profundo, con un significado que puede ser hasta emocional, personalmente hablando. ¿Y por qué quiero hablar en este episodio del propósito de emprender? Yo soy emprendedora, llevo siendo emprendedora ya varios años, y desde mi rol como profesional he tenido la oportunidad de conocer y de trabajar con muchos emprendedores. Entonces es algo que me gustaría contar o conversar en este episodio, porque hay muchas cosas que giran alrededor de una persona que decide emprender. Y voy a hablar a partir de mi historia personal, por supuesto, como cada episodio y cada capítulo que tratamos en este podcast. Y es que, a ver, cuando decimos que queremos emprender algo o en algo, podemos encontrar diferentes respuestas o estímulos a nivel externo. ¿Y por qué hablo primero a nivel externo? Porque siempre estamos permeados por el entorno que nos rodea. Yo siempre tuve el ejemplo de emprender o de ser una persona independiente, de construir algo propio por mi papá. Mi papá siempre ha sido una persona que ha trabajado de manera independiente. Sin embargo, a pesar de eso, también me infundaron la creencia de que debía estudiar, encontrar un trabajo donde me pagaran bien y quedarme ahí, ¿cierto? Entonces, siempre crecí como con una ambigüedad, como, veo a mi papá ser independiente, tener cierto nivel de libertad de tiempo, como en sus cosas, pero al mismo tiempo tengo que estudiar y encontrar estudiar una carrera y hacer algo que me dé plata, o sea, encontrar un trabajo que me dé dinero. Sin embargo, a medida que fui creciendo, que fui estudiando, terminé la carrera, tuve trabajo siendo adolescente, pero siempre pasaba algo, o yo me salía casi siempre realmente o pasaba algo que me obligaba a salirme, o sea, si no me salía como por voluntad propia, como no, ya no quiero, quiero buscar otra cosa, siempre pasaba algo como que me obligaba a que me fuera de ese lugar. Entonces, aquí voy a hablar de emprender y quise empezar con este libro porque este libro hace hincapié a una metodología que yo aprendí hace varios años, que es el método del círculo dorado, que tiene que ver empezar con el por qué. Y empezar con el por qué es también aprender y entender cómo las grandes empresas que hay ahora empezaron con ese por qué, y este libro habla de eso. Cuando yo
empiezo a ser más consciente de por qué quiero emprender, empiezo a encontrar un montón de factores que al principio pensé que eran financieros. Después empecé a entender que no eran del todo financieros, que tenían que ver mucho como con lo que yo quería como persona, la libertad de muchas cosas que después entendí que no eran tan libertad porque yo tenía los conceptos como trocados, o sea, yo no tenía integrado realmente el significado de emprender. Incluso es muy curioso porque hace poco alguien me dijo que ese término estaba, aquí lo llamamos, a ver, es un término que casi no me gusta, pero no encuentro como otra manera de perrateado, o sea, como que la reputación de la palabra emprender, o sea, como que ya se democratizó, pero en un sentido negativo, en el sentido de que cualquiera es emprendedor y estamos subvalorando como el sector empresarial. Así lo entendí de alguna otra manera. Y eso está bien porque digamos que hay emprendedores de emprendedores, pero al fin y al cabo hay empresarios de empresarios, ¿cierto? Ahora tenemos más oportunidades, tenemos el Internet, tenemos más herramientas, pero yo creo que ahora lo que pasa es que somos personas menos conformes, o al menos ya no queremos conformarnos con cierto tipo de cosas. Y yo también lo veo desde la perspectiva de que hay una conciencia diferente de vivir. Antes, papás, abuelos que trabajaban en fábricas se jubilaban allá o muy jóvenes o terminaban con muy buenos beneficios después de salir de esas empresas. Quizás ahora el panorama ha cambiado muchísimo, pero yo considero que todo es un ciclo complementario. Nosotros no podríamos tener muchos beneficios si no existieran las empresas. Las empresas tienen empleados y esos empleados hacen que funcione la economía de esa empresa. Entonces yo creo que todo depende del contexto de cómo lo analicemos. Yo tengo que confesarles que después de yo ser empleada por muchos años de manera consecutiva, satanicé mucho como eso, porque claro, hay empresas que no tienen filosofías con las que yo estoy de acuerdo, no quiere decir que lo hagan mal, pero sí me generaba a mí como esa, como, a ver, ahora que lo analizo desde una perspectiva diferente, simplemente era como un espejo. E inclusive eso me daba también a entender de cómo yo, o sea, cómo yo quería hacer las cosas diferentes, ¿cierto? Equivocándome mucho en el proceso. Pero cuando hablamos del propósito de emprender es precisamente porque quiero hacer conciencia a partir de mi propio proceso de que no es lo mismo emprender por emprender que emprender con un propósito claro. Cuando una persona decide emprender, hay muchas razones por las que lo puede hacer, porque está sin trabajo y necesita una fuente de ingresos, entonces buscar un producto o un servicio que ofrecer, eso ya es emprender, ¿cierto? Porque es algo que estás desarrollando tú y estás intentando o estás vendiéndolo, ayudando a otras personas. Pero es muy diferente cuando queremos emprender desde una base de propósito, cuando emprendemos desde el por qué quiero hacer eso, qué me mueve. Eh, Ahí es donde empieza realmente como a darse el panorama de cómo lo voy a hacer y qué es lo que voy a hacer, que es parte de lo que habla este libro y en lo que se especifica mucho en contar historias, incluso de empresas tan grandes como Apple, por ejemplo, de cómo tenemos ahora la ventaja o la oportunidad de volar en aviones hacia muchos lugares del mundo y cómo empezó eso. Inclusive creo que se van a identificar con esta, como con este ejemplo, inclusive con esta anécdota. A nivel personal, yo he emprendido en muchas cosas. Bueno, para mí son muchas cosas. Creo que hay gente que ha hecho miles de cosas, pero siempre que empezaba a hacer algo motivada por un factor externo diferente a mi tranquilidad, mi paz, mi felicidad, como a eso que yo dijera, esto me hace feliz, esto me llena el alma, qué rico ayudar a las personas a través de esto que yo siento, sino que lo hacía porque algo era rentable, porque era un buen negocio, eh, pero había como que una falta de certeza, ¿cierto? Como que una falta de seguridad de alguna u otra manera. Y ahí es cuando yo empecé como a entender la voz del corazón, de la intuición, más allá como de la parte mental, y yo soy una mujer muy mental. Entonces, ¿qué pasaba? Los resultados hablan por sí solos y hay una frase de la Biblia que dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando actuamos desde el qué o desde el cómo, es que como esto es lo que está dando, entonces metámonos por ahí y vendamos papas, porque están dando la plata a las papas.
Eso está bien, todos estamos buscando generar mejores ingresos y mejorar nuestras ventas. Y ahí hay un tema también de la energía del dinero y la relación con el dinero. Yo he tenido que hacer mucha terapia, muchos procesos para sanar mi relación con el dinero. Pero entonces a lo que voy es cómo todo se vuelve un complemento. Empezar a hacer un emprendimiento o emprender desde el quiero esto a desde el cómo puedo ayudar es muy diferente. Cuando yo tuve todos estos proyectos, como por esa necesidad de externa o por ese ego externo, no me funcionaban como yo quería. Me funcionaba hasta un punto, sí, porque afortunadamente o tenía las herramientas o aplicaba el conocimiento o seguía aprendiendo. Entonces funcionaban hasta cierto punto, pero siempre llegaba a un punto donde se estancaba y no daba y me tocaba, o al menos yo tomaba la decisión de simplemente abandonar ese proceso, porque también he ido entendiendo o integrando el concepto de que una cosa es la perseverancia y otra cosa es la terquedad. Entonces hay que saber cómo entender esa, es que es una línea muy delgada, es una línea muy delgada entre tú ser perseverante y conseguir un sueño y lograr una meta a ser terco. Y yo no quiero pasar esa línea o no quiero cruzar esa línea y quedarme ahí porque ya me quedé, o sea, ya me quedé muchos años y me quedé mucho tiempo estancada en cosas que si hoy las analizo realmente no estaban conectadas con mi propósito, ni mucho menos con lo que a mí me diera como paz, certeza. Yo tengo personas cercanas que me conocen desde hace muchos años que me dicen algo muy similar y es que eres una persona con mucha determinación y siempre vas en busca de lo que quieres y lo logras. Y me costó mucho creérmelo yo, creerme eso de que sí, tengo determinación porque tengo la capacidad de aprender. Y hace poco escuchaba en un podcast de un emprendedor exitosísimo que decía, emprender es ser un eterno alumno, es aprender todo el tiempo. Yo aprendo todo el tiempo y hay momentos donde la vida te pone a prueba. Yo llevaba muchos años siendo emprendedora, aproximadamente 6 7 años desde que decidí dejar las empresas o ser parte de las empresas, pero tuve un tiempo de tanto desgaste mental, de tanto desgaste emocional que me fui apagando demasiado y ya no encontraba el norte. Inclusive hacia afuera tuvieran presente o muchas personas dijeran, es que Milena la tiene clara, yo no sentía que la tuviera clara. Y hay algo súper importante a la hora de emprender y es eso, es tener claridad, es tener la certeza de lo que uno está haciendo, de que es por ahí. Y uno puede cambiar de decisión muchas veces o puede cambiar de cómo y de qué, que es algo que yo siempre le enseño a los emprendedores que asesoro en estrategia digital. Si tienes claro tu por qué y tienes claro tu propósito, te pueden cambiar el cómo y te pueden cambiar el qué. Y uno de los ejemplos más grandes lo vivimos en la cuarentena. A mí, por ejemplo, en ese tiempo yo ya venía muy alineada como a mi propósito, o sea, un año previo a la pandemia, yo ya había empezado ese proceso de formación a ser docente. En el 2019 cumplí el sueño de ser docente universitaria porque más allá de tocar puertas, yo empecé a crear mis oportunidades y yo hablo de eso en un episodio previo en el podcast. Decía afuera no hay oportunidades o si las hay, pero no te las dan, créalas. O sea, y este fin de semana que pasó estuve en un seminario de ventas espectacular y volvieron a reforzarme esa frase. O sea, volvieron a recordarme que, Milena, si no hay oportunidades, créalas, pero oportunidades sí hay. Sí hay porque si tú las creas, las tienes. Entonces, cuando estamos emprendiendo, si no vemos oportunidades afuera, pues entonces las tenemos que crear. Entonces, un año previo a la pandemia, yo empecé con mis procesos de formación, fui docente universitaria, empecé a hacer cursos, asesorías, todo presencial, o sea, en lugares físicos, con personas, pero llega la pandemia y me tocó virtualizar, o sea, me tocó poner virtual todos esos procesos y esa fue una ventaja porque incluso en pandemia nace mi hijo, entonces es ok, ¿cómo utilizo este panorama y este escenario para no dejar mi propósito de lado? En ese momento que hice, me reinventé en un cambio que no era mío, pero que me vi obligada a también gestionarlo. Entonces me reinventé, transformé digitalmente todos mis procesos y empecé una nueva curva de aprendizaje que me dio la oportunidad
de si yo me dedicaba a la comunicación digital y al marketing digital, pues bueno, era muy coherente con lo que yo venía a hacer. Cambiaba el cómo, cambiaba el canal, incluso cambiaron muchos productos y servicios que yo ofrecía antes, pero mi propósito seguía siendo el mismo: enseñar, formar, ayudar. Lo que hice fue cambiar el proceso. De eso trata este libro. Si tú tienes claro el por qué, ninguna crisis económica te va a cambiar las reglas del juego o te las cambia, pero tú sabes cómo seguir jugando, te puedes levantar más fácil. Y esto me ha enseñado a cambiar la perspectiva de cómo analizar a los grandes empresarios que tienen quiebras o que tienen problemas en sus empresas o en sus procesos y rápidamente vuelven y se levantan, es porque tienen claro su porqué. Es porque al tener claro el porqué, uno busca métodos, herramientas para sanar lo que haya que sanar internamente. Incluso yo me he concentrado más en mi autoconocimiento. Cuando yo me concentré más en mi proceso personal, en mi autoconocimiento, en ir a terapia, en hacer procesos, en sanar mis creencias limitantes, en sanar mis comportamientos y mis patrones negativos, por decirlo de alguna manera, en ser más observadora de mis pensamientos, en sanar mi relación con el dinero, en volverme una autoobservadora todo el tiempo de mí misma. Eso me ayudó a encontrar más claridad en el norte que yo estaba persiguiendo, o sea, en lo que yo quería lograr en mi vida. Y aunque he reforzado cada vez mi propósito, el cómo y el qué me ha cambiado muchísimo. Me ha cambiado un montón porque me sigo reinventando. Y yo creo que parte de emprender tiene que ver precisamente con eso, con cómo cómo nos reinventamos todo el tiempo. Y cuando hablo del propósito de emprender, es que los emprendedores, a ver, hay una frase también que escuché hace poquito y es que el camino del emprendedor es un camino solitario. ¿Por qué? Yo lo he vivido en carne propia. Primero por mis traumas, por mis heridas de infancia, donde he creído que tengo que hacerlo todo sola. Aprender a delegar ha sido para mí muy complejo, aunque no parezca. Me gusta trabajar en equipo, sí, pero me cuesta mucho delegar porque soy una persona que amo entregar lo que prometo, pero sobre todo me autoexijo demasiado y cuando eso se me sale de las manos me crean un gran conflicto. Entonces estoy como aprendiendo todavía a construir a partir de otras bases. Eso hace parte de emprender. Y me he dado cuenta cada vez más que emprender tiene que ver más con la parte del ser y con la mentalidad de la persona que con lo que haga, con lo que venda. He tenido la oportunidad de conocer emprendimientos muy bonitos, con mucho potencial, pero que por más metodologías de marketing, de ventas, por más herramientas que tengan para hacer un montón de cosas, no la sacan, o sea, no lo hacen. Y me gusta mucho observar eso, porque si mi rol, por ejemplo, es enseñar sobre estrategia digital, cómo crear contenidos, cómo posicionar una marca, pero esa persona tiene algo en su ser, en su vida personal, que no lo deja avanzar, va a ser muy difícil que pueda tener la capacidad de poner en práctica esas herramientas. Entonces, cuando yo viví ese proceso, porque fue lo que a mí me pasó, tengo muchas habilidades y recibía comentarios todo el tiempo de personas, incluso muy exitosas, que me decían, pero pues, ¿por qué no tienes una condición diferente? O sea, ¿tú por qué no estás en otro lugar? Porque pues tienes estas y estas capacidades y este conocimiento, me ayudaste a mí a lograr este resultado, ¿qué pasa? Yo me cuestioné mucho eso, me cuestionaba muchísimo eso y hasta hace muy poco incluso entendí que el hecho de ayudar a otras personas a lograr muchos resultados que incluso yo a nivel personal puede que no estaba teniendo en ese momento, sí lo estaba teniendo porque esa persona lo estaba logrando, esa marca lo estaba logrando con las herramientas que yo le había proporcionado. Cuando yo cambié la perspectiva de ver eso, porque yo decía, porque él sí, ella sí, yo no. Cuando yo cambié la perspectiva de yo decir, como, wow, yo le pude ayudar a esa persona, ese era mi resultado. Entonces ahora había que, como dice una amiga, desbloquear otro Pokémon, esa frase me gusta mucho, para poder avanzar. Hasta que no aprendamos la lección, nos la van a poner en un nivel diferente y mayor. Entonces, para mí emprender es una decisión de vida. Después de todos esos años de desgaste,
mental, emocional, físico, tomé la decisión de buscar tranquilidad. Yo venía en un en un ritmo de vida muy acelerado, pero porque no estaba viendo con mi mente, estaba viendo con mis ojos y simplemente estaba en lo que llaman, pues en lo que se llama la carrera de la rata, porque estaba en un círculo vicioso. Quería hacer muchas cosas, pero en realidad no las estaba haciendo porque no estaba calmando las aguas para poder ver con claridad y pensar con claridad lo que quería. Después de todo ese momento de desgaste, yo me enfoqué como le dije adiós al universo, o sea, necesito paz, necesito tranquilidad para pensar realmente qué quiero hacer con mi vida, dame la oportunidad de tener esa paz. Cuando se es emprendedor y se transita por un camino de empezar, el mayor, digamos que el mayor problema o el mayor miedo es, ¿y si no vendo? ¿Qué hago? Porque muchos emprendedores crean un negocio, no como otros que tienen la capacidad de tener un músculo financiero, de tener un colchoncito de 3, 6 meses mientras despegan las ventas. No, hay emprendedores que lo hacen porque necesitan un ingreso, porque necesitan vender ese producto para sostener a su familia o sostenerse en ellos mismos. Entonces, a veces juzgamos mucho a los emprendedores y lo digo porque escucho comentarios todo el tiempo de que emprender es algo malo, cuando es todo lo contrario. Ojalá tuviéramos más conciencia a la hora de emprender, porque finalmente estamos ayudando a mover la economía. Hay emprendedores que a nivel externo le ayudan a muchas empresas a seguirse sosteniendo y a seguir creciendo. Entonces, todo depende de la forma en cómo lo veamos y no satanizar. Al contrario, ayudar a las personas que están emprendiendo con lo que venden, con lo que hacen. A mí me gusta mucho comprar en los emprendimientos y no pido rebaja ni pido descuento, porque me parece feísimo hacer eso. Si uno va a un centro comercial, a un almacén, uno no va a pedir un descuento y el que lo haga que me diga, porque uno no entra al Éxito, que es uno de los almacenes más grandes aquí de Colombia de cadena, y va a ir a pedir, venga, ¿en cuánto me lo deja? ¿Por qué con los emprendedores hacemos eso? Cuando hay emprendedores a los que realmente les cuesta mucho más crear un producto, crear un servicio. Inclusive hasta entre el mismo gremio emprendedor hacemos eso. ¿Por qué? Aprender a valorar es el primer paso. Si queremos que nos valoren nuestro producto o nuestro servicio, tenemos que aprender a valorar a los otros. Cuando eso pasa, me llega una oferta que decido aceptar y estoy en una empresa durante año y un par de meses donde tuve la oportunidad de estar en paz y estar tranquila de muchas maneras. Fui muy feliz, conocí gente maravillosa y además porque siento que me debía ese proceso, me debía sanar ese rol como empleada nuevamente. Y lo hice esta vez con mucha conciencia y tuve algún momento donde decía, qué rico retomar mi vida como emprendedora y retomar este tipo de cosas de formación, porque todo ese año me concentré en lo que estaba haciendo, pero yo lo llamé un año sabático. Para mí fue un año sabático porque un año sabático no necesariamente es que uno se quede como sin hacer nada, no. Y aunque yo no tomé la decisión de terminar ese proceso, porque hubo factores externos que hicieron que ese proceso terminara de la mejor manera, obviamente, pero ahí me di cuenta que cuando uno no toma las decisiones, la vida las toma por uno. Y cuando Dios, el universo, la vida, como ustedes lo quieran llamar, lo necesita a uno en otro lado, lo saca a donde lo tenga que sacar y lo pone donde lo tenga que poner. Es como dicen por ahí que ni aunque te quites, o sea, ni aunque te lo pongas, así te corresponde y ya. Y después de terminar ese proceso, me reconecté nuevamente como, a ver, mi propósito, ¿cuál es? En esa empresa yo también cumplí mi propósito, también trasladé todo lo que yo sabía, todo lo que yo tenía como persona, como profesional, para aportar de la mejor manera a las personas que trabajaban conmigo y conocí personas maravillosas. Entonces, todo tiene un propósito y eso lo tengo clarísimo. Ahora, ¿cuál es el propósito de emprender? Incluso si estás en una empresa, de alguna u otra manera estás emprendiendo porque estás vendiendo tu marca personal como empleado de esa empresa. En esa empresa tienes que dar lo mejor de sí mismo. Y ahí hay otro libro del cual podemos hablar en otro episodio, que es el libro de Robin Sharma, El líder no tenía cargo. Independientemente de lo que estés haciendo, hazlo lo mejor que puedas y entrega tu 10.000%, porque no es lo que los otros vean o hagan, es como tú
lo hagas y con el amor con el que lo hagas. Entonces, cuando regreso otra vez como a ese centro personal y a hurgar otra vez como, ok, mi propósito va por este lado, ¿cómo lo quiero hacer? ¿Con quién me quiero conectar? ¿Qué quiero hacer? Yo no les puedo explicar el nivel de energía, el nivel de cambio energético emocional, o sea, son muchas cosas y la vida empieza a darte de lo que tú le estás dando. Siempre, entre más des, más das. O sea, entre más puedas dar, da, da. Y a mí alguna vez me dijeron, es que si uno da mucho contenido gratis, después no le compran. Al contrario, yo creo que lo mejor, no hay nada más bonito que dar. A mí no hay nada que me llene más el alma que cuando un emprendedor me dice gracias porque me ayudaste a aterrizarme, a crear mejor este proceso. Yo creo que todos los que somos profesionales en algo tenemos la obligación de aportar algo al mundo. Y así yo no le aporte millones de cosas al resto de la humanidad, pero a cada persona que yo le pueda sembrar algo bueno, algo positivo, ya estoy cumpliendo mi propósito. Si yo le puedo compartir algo a una persona a partir de una experiencia personal o de un conocimiento y eso le aporta de algo positivo, ya estoy cumpliendo mi propósito. Entonces, este libro me ha permitido también reforzar, recordar, aprender nuevas cosas de la importancia del por qué. Porque cuando tenemos eso claro, es más fácil, más sencillo sobrepasar los obstáculos. ¿Por qué? Porque por experiencia personal, cuando yo no estaba conectada con mi por qué ni con mi propósito y pasaban dificultades, yo no les puedo, no, o sea, es que es indescriptible lo que a mí me pasaba, o sea, la tolerancia a la frustración era cero, era mínima, eh, no había una manera, una capacidad más racional de transitar esos problemas. Cuando uno tiene claro el por qué, es más sencillo uno tener la capacidad de encontrar soluciones, de sobrepasar ese problema. Hay datos de que pues el mayor porcentaje de emprendedores no sobrepasan los 3 y menos los 5 años. Yo hice parte de esa estadística con mi agencia, se los conté en el episodio, en uno de los episodios pasados, y era precisamente por eso. Si yo hubiera tenido claro mi por qué en ese momento, yo logro continuar con la agencia. En ese momento yo no lo tenía tan claro. Entonces, cuando uno tiene claro el por qué, uno se reinventa, busca recursos, busca personas, busca la manera de hacerlo, busca la manera de salir adelante. Entonces, cuando hablamos de emprender, ¿cuál es mi invitación o cuál es mi mensaje en este podcast? Primero, si en tu entorno, si en tu familia hay emprendedores, no lo juzgues y pregunta o apóyalo. Si no estás de acuerdo, simplemente calla y no le digas nada a esa persona, a menos que sea para aportarle algo positivo. Porque también esto de que no, es que yo le digo eso de manera constructiva, ninguna crítica es constructiva, al fin y al cabo es una crítica. Y no sabemos la otra persona cómo lo va a recibir. Si uno no tiene nada bueno que decir del otro, es mejor no decirlo, o al menos es algo que yo he venido implementando en mi vida personal, porque nosotros podemos tener clara la intención desde donde decimos algo, pero no sabemos el otro desde qué energía lo está recibiendo y cómo lo pueda recibir. Entonces, eso me parece súper importante. Segundo, los que son emprendedores y están escuchando este episodio, hagan el ejercicio de preguntarse por qué lo hacen. ¿Por qué se levantan todos los días a emprender? ¿O por qué tienen ese emprendimiento? ¿O por qué quieren emprender? Eso es algo súper importante. Si tú eres empleado en una empresa y quieres emprender, no vayas a renunciar. No dejes lo que ahora te permita incluso apalancar tu emprendimiento, porque ese también es un error que yo cometí y fue haber renunciado a empresas queriendo emprender, pero sin la racionalidad de decir cómo me apalanco de mi empleo para poder emprender de una manera progresiva. Entonces, ese es otro consejo y es otro mensaje. Cuando hagan el ejercicio de identificar por qué lo hacen, por qué tienen ese negocio, por qué tienen esa marca, por qué tienen ese emprendimiento, también evalúense hacia adentro quiénes son ustedes, porque ese emprendimiento tiene su esencia, tiene su ADN. Y así fue como crecieron las grandes empresas que hoy conocemos, con ese porqué y con la esencia de la persona que las creó. ¿Cómo ayudas a los demás? ¿Por qué quieres ayudar a los demás? Sanar mi relación con las ventas ha sido un proceso largo, pero lo he logrado poco a poco en el sentido de que vender lo teníamos o lo tenía estigmatizado con engañar a las personas. Entonces, en algunos momentos de mi vida no supe vender.
porque me sentía mal, me sentía culpable. Así yo realmente estuviera ayudando al otro. Pero entender que vender es ayudar, es entender que independientemente del producto que tengamos o del servicio, es tener la claridad de cómo le ayuda al otro. No para sacar ventaja, sino para que cada una de las partes gane. Emprender con propósito es tener la certeza de lo que se está haciendo, es tener la certeza sobre todo de quiénes somos, quién eres. Autoconocerme me permitió encontrar mi propósito para poder saber cuál era el producto y el servicio que tenía que crear. Haz tú el mismo ejercicio para que hoy, si eres emprendedor, puedas transitar un camino no en solitario, sino acompañado. Puede que no de las personas que quieras, pero sí de las personas que te corresponden para aprender en ese proceso. Busca personas que ya lo hayan logrado y modela esas cosas que tú dices que puedes modelar para poder lograrlo. Busca personas que te ayuden en lo que tú no sabes, que te asesoren o que te ayuden a ejecutarlo, pero siempre activa tu radar de estar todo el tiempo en pro de lograr tus sueños. Último y no lo menos importante, y es que ese emprendimiento sea lo que a ti te dé paz, felicidad y tranquilidad. Así haya caos y así hayan momentos difíciles, porque los va a haber. Todos los emprendimientos y todas las empresas tienen problemas, tienen obstáculos, tienen situaciones que resolver. Pero si estamos en un estado de propósito, es muy diferente la forma en cómo se resuelven esas situaciones. Si uno es feliz haciendo lo que hace, se nota. Si uno no es feliz, se nota más, se nota el doble, se nota el triple. Hacer las cosas por convicción y no por obligación ni por compromiso, porque hay una diferencia muy grande entre tener disciplina y hacer las cosas por obligación. La disciplina de alguna u otra manera está regida por la motivación de lograr algo. Si yo no quisiera convertirme en la persona en la que me quiero convertir, no me levantaría a las 5 o 4 de la mañana a hacer ejercicio, a leer, a meditar. No, no lo haría. Entonces, de alguna u otra manera, la disciplina está fundamentada por ese deseo de lo que tú quieres lograr. Ahí tú empiezas a encontrar como esos puntos claves para caminar y para hacerlo, para aprender. Y recuerden esto, los grandes líderes motivan a las personas. ¿Cómo motivas tú a las personas para que crean en ti, para que te compren eso que tienes o eso que haces? Hazlo todo desde el amor, desde el propósito y te van a llover los cómo y te van a llover los qué. Espero que te haya gustado este episodio, me lo disfruté un montón. Amo el emprendimiento, amo ser emprendedora, pero sobre todo amo poder ayudarle a otros emprendedores para que crezcan, para que sean felices, para que puedan tener productos, servicios y marcas que ayuden a otras personas. Suscríbete, dale a la campanita, déjame un comentario. Cada semana hay un nuevo episodio del podcast, pero también va a haber mucho contenido de valor sobre emprendimiento, sobre propósito, sobre otros temas que estoy segura que también te pueden aportar para que tú sigas creciendo o para que otras personas que tú conoces lo puedan hacer también. Espero que te haya gustado este episodio. Suscríbete, dale like, activa la campanita de notificaciones. Cada semana hay un nuevo episodio del podcast y adicional también otro tipo de contenido de valor que espero pueda aportarte muchísimo y que también pueda aportarle a las personas que conocen. Así que comparte aquello que tú quieras compartir. Déjame un comentario, voy a estar feliz de leerte y de poder ayudarte en lo que más pueda. Te mando un beso gigante y nos vemos en un próximo video.